Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de mayo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el primer libro de Crónicas, capítulos 1 al 3 y el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 25 al 47. Primer libro de Crónicas 1 al 3 y Juan 5, 25 al 47. Vamos a referirnos hoy al Evangelio de San Juan. Em, el Evangelio de San Juan es hemos hablado del Evangelio singular de los cuatro evangelios que tenemos. Un evangelio que difiere en muchas cosas, de tiempo, de modo, de circunstancias a los otros evangelios. Y acordémonos que los evangelios tienen como propósito dar a conocer la vida y obra del Señor Jesucristo. La vida y obra que tiene como propósito final la salvación de los hombres. El capítulo 5 va a redundar sobre un concepto muy importante en la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y es el concepto del testimonio y de ser testigos. La palabra testimonio que se utiliza en el Nuevo Testamento viene del griego martireo. Y si usted le presta atención, martireo, seguramente le va a sonar una palabra familiar a nosotros en español. ¿Qué quiere decir este martireo? Quiere decir dar pruebas de estar bien informado y presentar un buen informe. De allí que el testimonio es algo que se da a conocer, que se evidenció, ¿sí? De ahí va a venir pues la palabra testigo, que es alguien que presenció, que evidenció un hecho y lo da a conocer, ¿sí? De esta palabra martireo, seguramente les va a sonar una palabra muy común en español que es mártir. O sea ¿qué es un mártir? Un mártir es un testigo presencial, ocular, que evidenció un hecho, ¿sí? O sea que la palabra inicialmente, de manera genérica, que nosotros conocemos como mártir, es aquel testigo, ¿sí? Un mártir es un testigo, mártir es aquel que da testimonio. Ahora, ¿por qué la idea de mártir le empezamos a acuñar como alguien que moría o que sufría a causa del evangelio? Porque literalmente los primeros hombres, bueno, no solo los primeros cristianos, sino a través de la historia del cristianismo seguramente, ha habido personas que dar testimonio les ha implicado entregar su propia vida, ¿sí? De hecho, el mismo Señor desafiaba a sus discípulos que esa era una de las implicaciones, que seguramente se iba a dar la vida a causa del evangelio. Entonces, cuando veamos en el Nuevo Testamento la palabra testimonio, testigo, ténganlo muy presente que está usando la palabra mártir, que está hablando de la palabra martirio, así que martirio es testimonio. Por eso, cuando hablamos se habla de Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles y se conoce como el primer mártir de la historia de la iglesia, ténganlo presente que es como el primer testigo que llevó, o que el testimonio le llevó incluso a entregar su propia vida, ¿sí? Entonces, y de esto trata la lectura que nos compete hoy en el Evangelio de San Juan. De hecho, los evangelios, lo que están haciendo los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están dando testimonio, ¿sí? Están anunciando lo que ellos vieron. Lucas personalmente no estuvo con el Señor Jesucristo, pero Lucas aclara cuando inicia su evangelio, si ustedes lo han detallado, cuando inicia el evangelio de San Lucas,
Dice San Lucas así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas, aunque no presenció personalmente la obra del Señor Jesús, dice, pero eso entre nosotros fue realmente ciertísimo. Dice el versículo 2 de Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces, Lucas, aunque no fue un testigo presencial, ¿qué hizo Lucas? Investigó. O sea, Lucas a través de su evangelio da pruebas de, se informa bien y presenta un buen informe. Tengan muy presente estas tres implicaciones o sentidos que tiene la palabra martireo, testimonio, dar pruebas de, estar bien informado y presentar un buen informe. O sea que testigo no puede hablar sin sentido. Un testigo, digámoslo así, un buen testigo, ¿sí? No puede hablar lo que le parece, lo que le plazca, lo que se imagina, sino que tiene conocimiento de causa, tiene claridad de lo que está anunciando. Ahora, vamos a ver en este capítulo algunos, digámoslo así, unas características de lo que es un buen testigo, de lo que es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad y podría decirlo una obligación de manifestar al Señor. Usted si ha tenido la oportunidad de leer la Biblia desde el Antiguo Testamento, muchos pasajes de la Biblia nos exhortan, nos demandan que nosotros no ocultemos y que nosotros manifestemos las obras. Dice, por ejemplo, San Pedro en una de sus cartas, dice que nosotros somos una nación santa, somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido, somos un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando ha resucitado que ellos serían testigos hasta lo último de la tierra. Les dice que fueran hasta las naciones para ser discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él les había enseñado. Así que es una responsabilidad, es un deber ser de aquel que profesa la fe en Jesucristo, anunciar a Jesucristo. Claramente lo dijo en muchos escenarios, con parábolas, lo dijo directamente que, por ejemplo, la luz tiene que estar puesta sobre la mesa, la luz no se puede ocultar debajo de la mesa, haciendo alusión a que nosotros somos los privilegiados de llevar la luz de Jesucristo para guiar a los hombres a que se salven. Entonces, tenemos que aprender a dar buen testimonio, tenemos que ser buen testimonio, tenemos que dar pruebas ¿de quién? Del Señor y de su obra. Tenemos que estar bien informados de quién, del Señor, hay que conocer al Señor. Jeremías habla que, por favor, que los que son ricos no se alaben, que los que son valientes no se alaben, que los que son sabios no se alaben, pero dice, si en algo alguien se debería alabar es en conocer y entender que el Señor es Dios, que Él hace justicia, juicio y misericordia. Así que tenemos que conocer al Señor, tenemos que escudriñar el corazón del Señor, conocerlo a profundidad para que podamos dar pruebas claras, como dice Lucas en el libro de los Hechos, dice pruebas indubitables que nuestra vida manifieste las verdades eternas de Dios. Ahora, bueno, en Hebreos, a propósito, en Hebreos capítulo 11 y en versículo 1, dice que, dice Hebreos 11:1 así, eh, el 2, perdón, dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice más adelante el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Ahora, ¿qué es necesario para que nosotros podamos dar testimonio, para que podamos dar pruebas de, para que estemos bien informados?
pues evidenciar las verdades eternas en nosotros. Quien tiene fe, quien ha desarrollado la fe, acuérdense que uno de los principales desarrolladores de la fe es el oír, ¿sí? ¿Y el oír qué? El oír la palabra del Señor. Así que en la medida en que yo oigo la palabra del Señor, mi fe crece, me relaciono mejor con el Señor, pues voy a estar más informado para presentar un informe verdadero de lo que yo empiezo a evidenciar. Quiere decir que no solo los apóstoles pudieron ver, escuchar y evidenciar las obras de Cristo, sino que nosotros hoy en este tiempo podemos evidenciar, podemos disfrutar, podemos ser beneficiados de las obras de Cristo. Ese es el peso del buen testimonio. Cuando yo estoy bien informado, cuando yo he evidenciado, cuando yo he disfrutado lo que voy a comunicar. Eso es lo que le da peso a nuestras palabras. Más que simplemente repetir sin sentido palabras, no, salen de un corazón que ha sido transformado, que ha evidenciado la obra del Señor en su vida. Ahora, centrándonos en el pasaje de Juan 5, eh, podemos identificar como unas características de un buen testigo, ¿sí? Un buen testigo, ¿qué hace un buen testigo? Lo está enseñando el Señor. Dentro de este texto nos va a hablar de Juan el Bautista, nos va a hablar del Padre, nos va a hablar del mismo, ¿sí? Y entre ellos podemos recoger qué implica ser un buen testigo. Acompáñenme entonces a la lectura en el capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí vemos un primer testigo, y este primer testigo es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene a darnos testimonio del Padre, ¿sí? El Señor Jesucristo viene a enseñarnos, a mostrarnos algo que para ese momento era desconocido. Nadie había podido ver al Padre, ¿sí? Y él lo decía claramente. Seguramente en el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Padre se manifestó, cómo el Padre habló, cómo el Padre instruyó y eventualmente, así lo identificamos, hubo algunas teofanías. ¿Qué es una teofanía? Una aparición de Dios, ¿sí? Una aparición divina. Esas teofanías, nosotros los cristianos, la mayoría de nosotros, pienso yo, las interpretamos como manifestaciones del mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando se le aparece a Josué el ángel del Señor, a quien Josué adora. Si hubiera sido un simple ángel, como en otros escenarios, no hubiese permitido que se le adorara. Por ejemplo, a Abraham se le apareció el Señor con dos ángeles más cuando iba a ir a destruir a Sodoma y le dio la promesa de su hijo. Aquí tenemos entonces que el Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, así lo dice el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, cuando describe al Señor Jesucristo en los mensajes a las 7 iglesias, dice, he aquí el testigo fiel y verdadero. Es espectacular esa expresión. Jesucristo mismo es el testigo fiel y verdadero, que está dando testimonio de quién, del Padre, del amor eterno del Padre, del plan de redención perfecto del Padre, que está dando testimonio de esa misericordia y esa bondad del Padre. Así que el primer, o la, digámoslo así, la primera característica de un testimonio efectivo es que no busca su voluntad, y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Yo no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió. Un buen testigo ajusta su voluntad a la voluntad perfecta y agradable del que lo envió. Un buen testigo no puede ser voluntarioso, no puede ser caprichoso, no puede hablar lo que a él le parece, no puede hacer lo que a él le parece, no puede actuar como él considera que se debe hacer, sino que se ajusta al plan, ¿sí? Si está dando testimonio de otro, ya vamos a ver ese punto, si estoy dando testimonio de otro, pues yo no simplemente no puedo hablar de otro como a mí me parece. Yo tengo que ajustarme de acuerdo al plan, a la verdad y a la voluntad del Padre. Además,
La voluntad del Padre, dice la Biblia, es agradable y es perfecta. Nuestra voluntad no es perfecta y no necesariamente siempre es agradable. Nuestra voluntad es imperfecta, nuestra voluntad es voluble, nuestra voluntad es inestable, pero la voluntad del Señor es agradable y perfecta. La manera de comportarnos, conducirnos, de vivir una vida lo más estable posible es que podamos identificar, discernir, conocer, aceptar y obedecer la voluntad, la única voluntad que es perfecta y agradable, que es la del Señor. Los planes del Señor son perfectos. Los planes del Señor tienen un modo, un tiempo, una oportunidad perfecta. Nosotros somos los desesperados. Nosotros somos los que pretendemos ajustar, modificar, manipular la voluntad del Señor, pero la de Él es completamente perfecta. Así que el buen testigo no busca su voluntad, sino la de aquel que le envió. Segundo, lo vemos en el versículo 31 y 32 y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice entonces que el buen testigo no da testimonio de sí mismo. El buen testigo sabe de quién debe dar testimonio. Hay un error y una línea que se cruza muy fácil en el momento de testificar de Jesucristo. Y esa línea que se cruza o que es muy delgada es en qué momento estoy glorificando al Señor y estoy dando testimonio del Señor o me estoy glorificando a mí mismo y estoy dando gloria a mí mismo. Muchas veces cuando en los cultos, en las reuniones cristianas, alguien va a dar testimonio, mm, hay una percepción y yo creo que se puede percibir cuando ese testimonio no parece que glorificara el poder, la gracia, la bondad, la misericordia del Señor, sino pareciera que glorificara la fe, los atributos, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia de la persona que supuestamente está dando testimonio. Es algo que hay que poner mucha atención y mucho cuidado. En verdad, el testimonio no es de mí mismo, sino que yo estoy testificando de otro. Ahora, si yo alcanzo buen testimonio, quien debe hablar de ese buen testimonio no soy yo mismo, sino otro. El testimonio verdadero no es el que yo digo de mí, sino el que otro dice de mí. Y esa línea no hay que cruzarla porque nosotros estamos llamados a ser testigos de la obra de Cristo en nosotros y no de la obra que nosotros hacemos para Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque toda la gloria y todo el honor es para Él. Dad gloria al Señor, te manda la Escritura. Y yo no puedo pretender usurpar ese trono de gloria del Señor. Ahora, ¿qué soy yo? Yo soy un beneficiado de la gloria del Señor. Que la gloria del Señor esté en mí. Eh, eh, William Barclay, no, Hamilton Fauser en su comentario define la gloria del Señor como la sumatoria de todas sus virtudes, que la sumatoria de todas sus virtudes esté sobre mí, pero yo no puedo glorificarme a mí mismo. Ojo con estas dos cosas. El buen testigo entonces no busca su voluntad y el buen testigo no da testimonio de sí mismo, sino que está dando testimonio de aquel que le ha enviado. Dice el versículo 34 al 35, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hablando de Juan el Bautista, dice el Señor, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Quien da testimonio del Señor tiene la responsabilidad de ser una antorcha encendida. De eso estuvimos hablando mucho en nuestro retiro de Semana Santa que tuvimos hace poco y concluye simplemente en que una antorcha encendida es una luz que resiste, es una luz que permanece, es una luz que tiene la capacidad de aguantar muchas posibles dificultades que quieren apagar esa luz. Pero una antorcha se nota, una antorcha guía, una antorcha, de hecho una antorcha es una herramienta incluso para la batalla. Estamos llamados a dar testimonio a través de nuestras obras, que es lo que dice el versículo 36.
que sería en mi lista, mi punto 4 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Si ven que siempre el Señor está hablando de que ese testimonio es el mismo testimonio del Padre, o sea, Él está hablando en nombre del Padre, Él está haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. El buen testigo hace que las obras manifiesten el testimonio, ¿sí? El testimonio fuerte no es el decirlo, porque las palabras es tan fácil hablar, la demagogia, que esa es la frustración de muchas personas en toda la historia acerca de sus políticos, porque hablar es tan fácil, hablar es tan bonito, lo que se llama la demagogia, hablar es tan convincente, hablar es tan, bueno, hablar además de convencer, confunde, enreda, manipula, pero lo que en verdad tiene peso en la eternidad son las obras. Si habláramos menos e hiciéramos más, seguro que si nuestra preocupación, más que hablar y dar discursos bonitos, contundentes, elocuentes, fuese vivir lo poco que el Señor nos enseña. Cuando abriéramos nuestra boca con muy pocas palabras, seguro que esas palabras tendrían un peso de gloria eterno. Son los hechos, son las obras, son los actos de fe, de amor, de obediencia que nosotros hagamos lo que va a ser un verdadero testimonio. En el Congreso de Semana Santa hablábamos y lo vimos a través de la Escritura como hay dos herramientas que van de la mano, la antorcha y la trompeta, pero primero la antorcha, que son las obras que manifiestan la luz que los hombres ven, pero la trompeta, que es el instrumento a través del cual se proclama que los hombres oyen. Como decía aquel motivador, hablando sobre los padres y los hijos diciéndole a los padres, es que tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, pero cuando mis obras son contundentes, mis palabras van a ser completamente respaldadas acerca de mis hechos. Así que son las obras. Si en algo nosotros queremos, anhelamos ser testigos del Señor, si en algo queremos dar pruebas del Señor, si queremos estar bien informados y presentar un buen informe, ocupémonos, que lo que escuchemos, que lo que entendamos, lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Eso dice Deuteronomio 28, que tantas veces lo citamos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares en tu corazón y pusieres por obra, dice luego Deuteronomio 28:2, estas bendiciones os alcanzarán. La bendición del Señor está no en lo que hablemos, sino en lo que podamos guardar y hacer. Ese es el éxito de la vida, porque el que obra conforme a lo que escucha, desarrolla, fortalece la fe, descubre y discierne la voluntad perfecta, agradable de Dios y va a vivir conforme a su plan. Ahí está el secreto. Y de esa manera vamos a ser un buen testigo de la obra del Señor. Y por último, en el versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El buen testigo escudriña las escrituras por dos razones. Uno, porque en ellas hay vida eterna. Y dos, porque las escrituras son un testimonio, son pruebas, son los buenos informes que nos manifiestan las obras del Señor. Una persona que escudriña, a propósito, esto se los he dicho muchas veces a los estudiantes de los seminarios bíblicos, cuando el Señor Jesús está hablando de Juan 5, en Juan 5:39 de las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento va a existir como Nuevo Testamento casi 300 años después del Señor Jesús. El Señor Jesús está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Señor está hablando del Pentateuco, de los profetas, de los sapienciales. Esas son las escrituras que Él manda a escudriñar. En el Antiguo Testamento está el testimonio de Cristo y en el Antiguo Testamento está también la vida eterna. No se puede desechar de ninguna manera las escrituras. Así que un buen testigo, y si usted quiere ser un buen testigo,
Primero, no busque su propia voluntad. Segundo, nunca pase la línea de glorificarse a sí mismo, de dar testimonio de sí mismo, sino que su testimonio siempre tiene que ser de aquel que le salvó, le perdonó, le amó. Tercero, entendamos que tenemos ese deber de ser esa luz que se pone sobre la mesa, que son las obras como cuarto las que manifiestan ese buen testimonio y que si queremos dar un buen informe, que si queremos estar bien informados y que si queremos dar pruebas del Señor, pues escudriñemos las escrituras. Escudriñar las escrituras no es simplemente escuchar algo de la Biblia. Hoy es muy cómodo y acallar la conciencia al creer que vamos a la escritura, porque hoy en día hay audiobiblias, hay mensajes de la Biblia, en videos, en audios, hay animaciones de la Biblia. Usted en 8 minutos puede ver un resumen de un libro de la Biblia animada. Va a mirar a ver cuánto le queda en la mente y en el corazón. El método sigue siendo el mismo. Coja el libro, escudriñe el libro, infórmese en el libro, arrodíllese y que la luz del Espíritu Santo le revele lo que está escrito del Señor. Y de esa manera, en la medida en que somos un buen testigo, ahí sí un gran mártir, porque implica de nuevo renunciar y entregar la vida, vamos a llevar la salvación a muchas personas. Y de hecho de eso se trata la obra de Cristo, que la gente sea salva, que la gente se vaya a una eternidad con el Señor. Démosle gracias al Señor y entreguémosle este día. Yo le invito a que ahí donde está, eh, trate de conectar todo su ser espiritual, mi cuerpo, con humildad encomendar al Señor nuestra entrada y nuestra salida. Pídale con humildad que le guarde y le proteja. Y dígale al Señor que le permita, primero, conocer la voluntad del Señor. Como buen testigo, estamos llamados a hacer, a buscar, a entender la voluntad de aquel que nos envió. El Señor para este día tiene un plan y un propósito. Digámosle, Señor, ayúdanos a alcanzar ese propósito al entender tu voluntad. Por eso es más necesario eh, no acelerarse en las decisiones, no acelerarse en los caminos que hay que emprender. El sabio camina lento, por eso se cree que con los años las personas se vuelven más sabias. El anciano camina más lento, pero es más sabio y tiene capacidad de ver mejor el panorama. Dígale, Señor, permíteme discernir, conocer, entender y hacer tu voluntad. Yo te pido que me guardes de que en la medida en que haga tu voluntad, y seguro que me va a ir bien, que yo no pase esa línea y no cruce esa línea de darme gloria a mí mismo y que tenga muy presente que toda la gloria y todo el honor es tuyo. Tengo un deber, Señor, y ese es esa luz que se levanta, que se pone sobre la mesa. Pero esa luz es a través de las buenas obras. Hoy tendremos, Señor, seguramente la oportunidad de obrar en consecuencia a tus palabras. Y permíteme también adquirir disciplinas espirituales como la de estudiar, escudriñar la escritura. Así como invierto tanto tiempo, Señor, en redes sociales, en televisión, ¿por qué no equilibrar el tiempo, Señor? Y ese mismo tiempo de que desperdiciamos a veces, Señor, en la tecnología, lo podamos invertir en conocerte y ver cómo, Señor, las escrituras me dan testimonio de ti, pero sobre todo me dan vida eterna. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a los que nos bendicen, a los que nos maldicen, no se los tengas en cuenta, perdónales. Y aún, Señor, cada mala palabra que quieran dirigir hacia nosotros, Padre, conviértela en una buena palabra para nosotros y para ellos. Que tu misericordia nos alcance cada mañana y que tu bendición, Señor, nos cubra y nos ampare hoy. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.